Estamos en comunicación con Pablo Landó, dirigente del Frente Social y Popular en la ciudad de Santa Fe, para charlar sobre distintas temáticas que hacen a la política local y a la producción de la ciudad de Santa Fe, una ciudad que es la ciudad capital de la provincia y tiene una importancia fundamental en muchos aspectos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, es un año especial y el que está terminando para todos nosotros. Esta pandemia, la verdad, que ha trastocado todos los planes. Y más allá de esto, estamos ya pensando en el año 2021, ¿no? Algunos con la expectativa central de superar esta situación, o la gran mayoría. Pero también en términos de política y de Estado hay muchos temas para charlar. Sí, desde ya que ha sido un año muy difícil. Tenemos sectores de la población en una situación, bueno, de mucha fragilidad. Hablábamos un poquito ahí fuera de cámara, los indicadores sociales que se han dado a conocer estos días. La verdad que asistimos con muchísima preocupación a cómo se va dando lo que hace a la vulnerabilidad creciente, ¿no?, social de la población, y Santa Fe ya que no escapa a esa regla. Y no obstante eso, yo creo que, mira, Luis, si esto no ha sido peor, tiene que ver por la fortaleza de las redes sociales, comunitarias, religiosas, barriales que tiene Santa Fe, que supo construir en su momento sobreponiéndose al tremendo drama de la inundación del 2003, y de ahí en adelante eso se ha fortalecido mucho, ¿no? Hoy hay muchísimas familias que se sostienen alimentándose en los comedores comunitarios, los centros de salud, ¿no? Asisten a los espacios de las organizaciones sociales, populares, religiosas, pero la verdad que cierra un año muy difícil. Vos mencionabas, tenemos el comercio, que es un gran generador de empleo, el pequeño y mediano comercio en la ciudad, bueno, también muy afectado. Claro. Y bueno, el empleo aparece, te diría, como la principal de las preocupaciones sociales, ¿no? Eso es un poco donde ponemos nosotros el centro de la atención, de nuestras opiniones y desde ya de nuestra propuesta en estos fines de año al cual nos aproximamos, que tiene cosas de balance, ¿no?, de lo que hicimos y también de proyectarnos un mejor año, un mejor 2021. Hablando del presupuesto 2021 del municipio de Santa Fe, es un debate que se ha dado recientemente. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Bueno, el Ejecutivo ha enviado días pasados al Consejo los dos proyectos de ordenanza, tanto la ordenanza tributaria como el presupuesto 2021, y tenemos una mirada crítica, porque yo diría, voy a intentar arrancando de lo positivo. Yo creo que hay un intento del Ejecutivo Municipal de, en este contexto, ¿no?, social, frágil, como describíamos al inicio, de buscar algún tipo de contención. Vemos como importante, por ejemplo, el hecho de que haya obra pública en rincones olvidados de nuestra ciudad, nos parece muy importante. Eso ayuda a construir algunos pasitos en términos de igualdad, ¿no? Hay programas interesantes en términos de mujeres, intenta algunos avances en el programa integral de salud, pero si vos me pedís una mirada más global alrededor de lo que hace al presupuesto, te diría que vuelve de alguna u otra forma, a reafirmar lo que aparece en lo principal de la dirigencia política, que es una resignación a poder destinar recursos de forma importante, no solo a aquello que hace a contener en esta situación tan compleja, sino en comenzar a transformar la ciudad. Yo te señalaba recién el aspecto del empleo, ¿no? No aparece desde el punto de vista del presupuesto municipal, Luis, un programa integral de empleo. Nosotros opinamos, proponemos que incluso hay que mirar lo que tuvimos, lo que pudimos hacer en nuevas condiciones. Por ejemplo, no hay la decisión de recuperar una fuente de financiamiento genuina como sería el propio Banco Municipal, ¿no? Nosotros decimos, hay que reconstruir un banco municipal. Su capital de origen es todo lo que hace a los recursos de los empleados propios municipales. Entonces, a partir de ahí, poder financiar las pymes, el pequeño comercio, la producción, los propios trabajadores, los jubilados,
poder tener algún tipo de mecanismo de reactivar la economía con esa fuente de financiamiento, ¿no? Tenés un fondeo cautivo ahí, Pablo, ¿no? Porque son recursos que están, no es que hay que salir a buscar recursos, sino se puede aprovecharlos. Y que lo maneja, por ejemplo, lo maneja Eskenazi, maneja con el Banco de Santa Fe, maneja no solo, acá estamos hablando de la ciudad, pero de toda la provincia, ¿no? Sí, sí. De toda la administración pública. Digo, para pensar algo muy sencillo, fíjate Luis, por ejemplo, ¿podemos animarnos a recuperar el frigorífico municipal como desafío? Su infraestructura, para que pueda aparecer desde el Estado municipal, te diría incluso regulando cierta empresa estatal testigo en un momento coyuntural como este, como lo que tiene que ver con la exportación de carne. Ahora, por ejemplo, hemos hablado más de una vez el tema del puerto, ¿no? Nosotros hace días atrás salíamos, la verdad que muy molestos, a denunciar que como los intereses concentrados de la provincia de Santa Fe parece que bajan y cierran la persiana del puerto, y las consecuencias sociales que eso significa para las pymes, para los productores, para los trabajadores que no tienen posibilidad de desarrollar su labor en el puerto de Santa Fe, esos intereses bajan y cierran la persiana. Ahora, hace 6 meses, pasamos a exportar 50.000 toneladas de maíz partido, ¿no? Una gran noticia. Ahora, eso revela dos cosas. Uno es esto, ¿no? Cómo hay intereses concentrados que decidieron que el puerto esté cerrado para que el polo exportador del sur de la provincia siga concentrando los volúmenes exportables. Pero ahora, ¿qué es lo que aparece? Que está en discusión la hidrovía, que está en discusión la posibilidad de poder recuperar los puertos públicos, que hay volúmenes de exportación en el programa que han puesto en los ministerios nacionales y en el Ejecutivo Nacional el Consejo Agroindustrial. Entonces vuelve a adquirir una importancia el puerto de Santa Fe por su ubicación estratégica. Fíjate que en este contexto, por ejemplo, no hay una propuesta alrededor de cómo poder generar empleo alrededor del desarrollo del puerto. No hay un plan de poder capturar parte de esos recursos para tener más recursos genuinos en la municipalidad, para poder destinar distintas políticas públicas. Nosotros decimos, por ejemplo, cobrar una tasa vial al ingreso por camiones al puerto para obtener parte de esos recursos, ¿no? Y cómo poder pensar un plan rector que tenga que ver desde el puerto de Santa Fe, en toda esta discusión nacional que se va dando en torno a la hidrovía, el desarrollo de la pyme, de la producción, de las economías regionales. Pero lamentablemente la Municipalidad de Santa Fe y el presupuesto 2021 así lo vuelve a reafirmar, está de espaldas al puerto. El Ejecutivo Municipal, nos conocimos por casualidad quién es el representante del municipio en el ente portuario de Santa Fe, ¿no? Y no hay una orientación, una decisión en torno a cómo podemos generar en esos, digamos, ejemplos que decía recién, en torno a la carne, en torno al puerto, en torno a la posibilidad, también nos animamos a decir, a pensar una empresa estatal constructora, ¿no? Que un poco frene lo que es la enorme especulación de las grandes constructoras de la ciudad de Santa Fe para poder generar empleo, el desarrollo cooperativo. Está corrido el problema principal en el presupuesto, que tiene que ver con la generación de empleo. Y falta decisión política en afectar los recursos, los intereses de los sectores que no solo han trabajado en pandemia, sino que han generado ganancias extraordinarias, ¿no? Y fíjate que va a financiar el presupuesto 2021 la mayoría de los pequeños y medianos contribuyentes de santafesinos y santafesinas, porque aumenta entre un 25 y un 30% la inmensa mayoría de los servicios que brinda el municipio. No hay progresividad tributaria en este proyecto de presupuesto, por lo tanto no pagan más los que más tienen, y nos encontramos nuevamente con falta de recursos para contener y para poder desarrollar un movimiento productivo de la ciudad. Ahora, Pablo, fíjate qué paradoja, porque a nivel internacional se está dando un debate muy rico, lo hemos charlado en otra oportunidad, y si uno se fija, se fija y empieza a interiorizarse en las reflexiones país a país, en los debates que se dieron en Europa, por ejemplo, sobre las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, en Francia, el rol del Estado está más presente que nunca, ¿no? Ha tomado otro color este debate, ¿no? Y se habla de empresas testigos, se habla de soberanía en temas sanitarios, en temas económicos, en temas industriales, dejar de poner todo en manos de terceros. Y bueno, esto es muy interesante porque estamos hablando del capitalismo central, no son
países fuera de la órbita capitalista los que están planteando estos temas de diseño de empresas testigos en áreas financieras, en áreas de transporte, en áreas sanitarias. Es muy interesante el debate que se ha dado a nivel mundial, pero paradójicamente está esto que vos planteás. Falta todavía que todo este debate penetre en nuestro sistema político. Bueno, todo lo que mencionás es de enorme importancia. Yo creo que la pandemia y el impacto económico y social que ha tenido ha habilitado determinadas discusiones que entran, te diría, como en un nuevo ciclo, ¿no?, de ese debate. Y me parece que resignificándolo, tomando, ¿no?, el nuevo contenido de que, por ejemplo, qué es pensar las políticas públicas, qué es pensar hoy empresas estatales testigos, me parece que hoy adquiere una dimensión fundamental, porque vos sabés que lo que más me preocupa, Luis, que no encuentro que la dirigencia política, en este caso estamos más concentrados en la municipalidad, pero podemos decir lo mismo de la provincia, no se observa la gravedad de la situación. Claro. Por ejemplo, ¿viste? Ayer abrimos los diarios y vimos lo que por ahí quienes tenemos un trabajo social, comunitario, ya lo veíamos con preocupación, que tenemos más de 6 cada 10 niños, jóvenes, adolescentes, menores de 18 años pobres. O sea, hay una hipoteca del futuro, de las próximas generaciones, ¿no? ¿Qué se está dejando para las próximas generaciones en este contexto? Y no aparece ni siquiera en una situación que diría límite, ¿no?, esta decisión de quienes están al frente de los estados, poder destinar los recursos necesarios para revertir esta situación tan dramática. Y la política siempre, por más gambetas que algunos pretendan hacerle, siempre tiene que ver fundamentalmente a favor de quienes se gobierna, o se gobierna a favor de las mayorías y se afectan intereses de las minorías, ¿no? O se mantiene estos cuadros de creciente desigualdad social. Ahí es donde adquiere el carácter fundamental lo que hace a las políticas públicas, lo que hace al rol del Estado como un rol central para poder pensar hoy cómo nos sobreponemos a este contexto que tenemos y cómo existen las posibilidades de rápidamente estar en otra situación, porque nosotros lo decimos siempre y no nos van a convencer. Del hecho, Santa Fe en particular, podemos decir la Argentina con su heterogeneidad, pero la provincia de Santa Fe en particular es inmensamente rica. Vos lo conocés muy bien eso, Luis. Es inmensamente rica en toda su producción. Lo que hay, ¿no?, sobran recursos. Acá permanentemente brotan los recursos. Lo que falta es decisión política, ¿no?, para poder tomarlos, desarrollarlos y que se puedan generar políticas de inclusión, de empleo, de desarrollo productivo, con la fortaleza que tiene acá el cordón industrial de nuestras pymes, con la fortaleza de los pequeños y medianos productores, con la creciente necesidad de trabajo que se va dando. Creo que hoy no volver a ubicar al Estado en ese rol central, la verdad que muestra una falta de decisión política tremenda y grave de quienes están al frente de los ejecutivos. Sin duda, Pablo, pensando en el 2021, me imagino que más allá de este panorama que conlleva cierta preocupación, ¿no?, ciertamente, hay una esperanza también latiendo siempre pensando en lo que viene, en el futuro. Siempre, Luis. Sobre todo, creo, mirá, contexto más difícil como que hemos pasado este año y ver la enorme solidaridad, incluso la exposición a contagiarse de quienes menos tienen, ha sido, me parece, la más grande de las enseñanzas y una inyección anímica muy grande. La solidaridad de nuestro pueblo es extraordinaria, los trabajadores en sus lugares de trabajo garantizando todo lo que hace a aquellos elementos esenciales para esta situación. Como la muestra más clara de eso, los trabajadores de la salud, los médicos, que ayer fue su día, poder reivindicar la profesión en el sentido de estar más dedicado a recuperar a parte de la población que va cayendo afectado por la pandemia del COVID-19 y luchando por generar mejores condiciones de trabajo. Hay que mirar la perspectiva que siempre nos desafía el movimiento de los jóvenes, las mujeres,
yo creo que hay mucho para pensar en que vamos a ir a una situación mejor. En política hay indicadores importantes, que esté derrotado políticamente en Estados Unidos, la expresión que significa Donald Trump ha sido una gran noticia, que en Bolivia se haya derrotado una dictadura y haya recuperado el proyecto del MAS, el gobierno de Bolivia, y recuperado la democracia es algo extraordinario, que se haya enterrado la dictadura pactada, ¿no?, de esa falsa democracia con el pinochetismo en Chile, y aparezcan los jóvenes, los nuevos sectores populares construyendo un nuevo futuro. O sea, en Latinoamérica hay cambios muy importantes que preanuncian, me parece a mí, efectivamente nuevos escenarios, y el pueblo argentino en eso siempre ha tenido incluso hasta un rol de vanguardia, corriendo un poco esa línea del horizonte de lo posible que muchas veces intentan convencernos, y nosotros un poco como fuerza política, es lo que aprendemos a diario del trabajo que hace Carlos Del Prade en la legislatura, lo que construyen nuestras compañeras y compañeros en los distintos lugares, tiene que ver con hacer de la política una herramienta, ¿no?, para hacer lo necesario, ¿no?, y de ahí un poco hace a la característica de lo que somos y a nuestra identidad. Así que de ya que consciente del cuadro difícil, consciente de que nuestro rol tiene que ver con señalar estos elementos, siempre tenemos expectativa de transformar la realidad. Pablo Landó, dirigente del Frente Social y Popular, gracias por estas reflexiones y buen 2021. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo grande, felicidades, felices fiestas para vos, para tu equipo, y a disposición para siempre, el gusto de seguir dialogando. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.